Pues bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Vamos a empezar hoy con el cuidado de la tierra y en particular con el cuidado de Sierra Lújar. Hoy en particular lo que quiero es que escuadriñemos qué significa regenerar la tierra, ¿no? Que si vamos a una persona cualquiera, digamos de España, podríamos decir que para ella regenerar la tierra sería plantar árboles, ¿no? Y eso ya se nos queda cortito, ¿no? Eso ya ahí falta algo, no es solo eso. Tenemos que hacer algo más aparte de eso, ¿no? Actualmente vivimos una época que el árbol se ha hecho como si fuera el rey de la naturaleza o algo así, y se han olvidado de las bacterias, de los hongos micorrízicos, de los arbustos, de las hierbas y de todas las cositas que hay. Pero es verdad que si queremos hacer proyectos como este de regenerar Lújar, pues hay un mercado capitalista que pone dinero y no pone dinero para hierbas, ni pone dinero para tomillos, ni pone dinero para romeros, ni pone dinero para las cosas que son pequeñitas. Para ellos tiene valor las cosas que son grandes. Y a eso le han llamado árbol. Y lo han definido como planta que tiene más de 3 metros, ¿no? Y se han quedado así más anchos que... Entonces, desde esa perspectiva tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque de ahí sale el dinero. Y tenemos que jugar con el mercado tal y como está. Y si queremos tener un impacto más allá de hacer algunas actuaciones en Lújar, ¿no? Digamos, nuestro objetivo es poder en X años, en 10 años, pues meter ahí 1 millón de árboles, ¿no? Y para tener ese impacto hace falta movilizar economía y a ver cómo se hace para que ese dinero que viene porque la gente quiere árboles se convierta también en hierbas para que los pastores puedan volver a esta sierra y un montón más de cositas, ¿no? Así que lo primero sería como, me gustaría saber de vosotros qué podríais entender por regenerar la tierra. ¿Qué es o una manera de regenerar la tierra o qué se os ocurre de formas que se podrían regenerar la tierra? Y que hagamos una pequeña listita de lo que se nos ocurre aquí, de lo que podrían ser formas de regenerar la tierra. No nos vamos a meter en, como he dicho, en el tema de regenerar la salud humana, porque ahí sí que nos podemos liar un montón. Pero en regenerar la tierra no sabemos tanto, creo. Y así que vamos a intentar hacer una pequeña lista. Vamos a empezar por esa que es plantar árboles, que es como la más común. Si queremos regenerar, lo que tenemos que hacer es darle valor a todas esas cositas que están y que no vemos, ¿no? Vamos a ponerlo aquí al ladito. Le voy a llamar valorar la biodiversidad. ¿Sería la biodiversidad nativa? Sí. Bueno, es que si no es nativa... También es biodiversidad, sí, pero un eucaliptos aquí, pues hay que quitárselo del medio. Yo es que lo veo una pregunta trampa, porque, a ver, después de conocerte y conocer la cosa esta, yo me di cuenta que el suelo tiene más cosas que yo en la vida había oído, aun estando un poco implicada en los temas medioambientales, ¿no? Entonces, viendo que hay, no voy a saber el nombre ahora, Micorrizas. Y otras cosas, como mi hermano Juanjo ha dicho, sé que hay nitrógeno que sirve para no sé qué plantas. Entonces, regenerar, primero hay que saber qué es lo que tiene el suelo, porque yo me estoy enterando ahora. Entonces, primero saber qué es el suelo y qué es un suelo en buen estado, y luego vamos a ver qué es regenerar, porque claro, yo es que no sabía muy bien qué era un suelo bueno, ¿sabes? Claro, porque un suelo cada vez más, sobre todo para la industria agraria, es un soporte, donde las raíces se colocan ahí
y ya está, ¿no? Y cómo la agricultura le empieza a meter los nutrientes y el agua y todo dosificado y todas esas cosas, pues al final el suelo parece que sea solo una estructura que soporta, ¿no? Sí, solo tierra y aire en medio, ¿no? Solo como si fuera tierra y aire, pero Sí, luego lees el libro este del forestal este alemán, te conocen a ti y dicen, coño, pues hay más cosas, ¿no? Importantes, claro. claro. Y ahí, por ejemplo, ahí hay que entender una cosa, que es que las raíces de las plantas no pueden llegar a los nutrientes del suelo. Es decir, los nutrientes están en sitios por el suelo, digamos, eso tiene toda una dinámica, pero no pueden llegar a ellas, a los nutrientes, o porque están metidos dentro de la estructura de la arcilla o de un granito de arena, y necesitan de un microorganismo que vaya a la superficie de la arena, empiece a hacer ahí sus metabolismos y consiga la raíz de la planta a través de ese microorganismo absorber un nutriente. Que lo mismo nos pasa en el estómago. Si nosotros comemos y no tenemos aquí microorganismos, todo se va para afuera. Si no tenemos ahí comunidades que vayan haciendo que los pelitos de nuestro intestino puedan absorber esa cosa que primero ha metabolizado el microorganismo, pues no podemos absorberlo, ¿no? Entonces el suelo es algo así, ¿no? Por ejemplo, las micorrizas creo que tienen 100 veces menos tamaño sus raíces que las de las plantas. Entonces se meten por huequitos que las plantas no llegan, y así pueden coger nutrientes, agua y cosas que no llegarían de por sí las raíces de las plantas, ¿no? Entonces el suelo es un universo igual que este de aquí, del estómago, ¿no? Que se dice que es el segundo cerebro, ¿no? Es un universo así muy, muy grande. Si nosotros ponemos materia orgánica en el suelo, le damos todas las posibilidades a una tierra para que empiece su regeneración, ¿vale? Porque le damos comida a los microorganismos y ahí poquito a poquito se puede ir desarrollando todas las dinámicas de la vida. Problema de esto en suelo forestal, que porque una huerta necesitamos una superficie, digamos, limitada, ¿no? En suelo forestal las cantidades de superficie son como muy grandes, ¿no? Entonces, es una solución que parte del mundo agrícola, podríamos decir, que es lo que estamos acostumbrados en el mundo agrícola, ¿no? Introducir estiércol, hacer coberturas de paja y cosas así. Y habría que ver en qué situaciones en el mundo forestal esto es indispensable, porque es algo como muy caro de hacer, ¿no? Depende, ¿no? Depende. Porque están haciendo muchas limpiezas forestales, ¿no? Que al final lo que hacen es triturarlo, ¿no? Y dejarlo en situ, ¿no? Está bien. Pero que también se hace para trasladar esa materia orgánica tan escasa, ¿no? En otros sitios más degradados, y se puede aportar. O sea, que sería un poco donde hay mucho, ¿no? Pues por cuestiones de seguridad o de tal, ¿no? Esos residuos, pues usarlos para llevarlos a zonas más degradadas, ¿no? Ajá. Es una posibilidad. Pero bueno, este aumentar de la materia orgánica también se desarrolla por la sucesión. Por la sucesión en sí. ¿Sabéis lo que es la sucesión vegetal? ¿Lo sabéis? ¿No? La sucesión vegetal es como las etapas que sigue una tierra desde que no hay nada hasta que hay un bosque, ¿no? Como ha dicho, empieza habiendo las hierbecitas así tipo las gramíneas, ¿no? Las que son tipo trigo, centeno, así pero salvajes, ¿no? Y todas las hierbecitas pequeñitas que tienen un ciclo de un año, que rápidamente generan materia orgánica y cae al suelo, genera materia orgánica y cae al suelo. De ahí pueden pasar a los tomillos, a los romeros, a arbustitos que ya son leñosos y que duran varios años de vida, o varias décadas de vida. Y ahí poquito a poquito, dependiendo del lugar, de la zona, del tipo de tierra, de muchas cosas, hay unos
se pueden ver que hay diferentes caminos de alcanzar el bosque, ¿no? El bosque que sería el correcto para cada lugar, ¿no? Y todos esos caminos son esas diversas etapas de sucesión vegetal, que más o menos cada 10-20 años que haya hierbas, después aparecerán las retamas, después de 10-20 años, después aparecerán otro tipo, podrán aparecer las encinas, y poquito a poquito, conforme pasen las décadas, la tierra estará lista para acoger otra especie. Eso lo tienen súper estudiado así en el mundo académico. Sí, ¿Cuáles son? Además funcionan por comunidades vegetales. O sea, que unas plantas acompañan a otras y es muy interesante porque eso se van sucediendo, ¿no? Cada vez hay más diversidad. Y sobre todo muy interesante también son las relaciones de simbiosis entre plantas. Hay la relación que más se da en este tipo de comunidad vegetal, y todo eso unido a la vida microbiana y demás del suelo, ¿no? ¿Tú querías decir algo antes? Sí, bueno, principalmente leer la materia, ¿vale? No sé nada de la tierra ni de las plantas a nivel científico, me refiero, ¿no? Pero cuando has dicho la palabra regenerar, pensando en mi propio cuerpo, para mí veo muy importante limpiar, ¿no? O sea, como evitar cualquier acción nociva para que pueda regenerarse cualquier tipo de organismo, ¿no? ¿O no tiene que ver en este caso con Sí, a ver, define un poquito más esa palabra, limpiar, o hayas dicho evitar cualquier evitar acción. las acciones nocivas, ¿no? Que son tantísimas las que hacemos ahora mismo a la Tierra, ¿no? O no sé si entra dentro Sí. del concepto de regenerar. Le vamos a poner evitar más destrucción. Por ejemplo, evitar incendios, ¿no? Evitar Incendios, el tema de la agricultura intensiva, pesticidas, químicos, ¿no? Por supuesto, todos los gases de efecto invernadero, la contaminación de ríos. No sé, yo el agua lo veo como muy básico, ¿no? Y el agua ahora es tan difícil encontrar zonas de agua limpia, ¿no? Pero bueno, no sé, supongo Sí, que... eso además es una cosa que a nivel global se puede valorar, medir y se paga. Es decir, igual te pagan por poner árboles que te pagan por evitar la deforestación. ¿Vale? O sea, la conservación de lo que hay ahora tiene un valor enorme, porque llegar a tener un bosque como los que hay, pues cuesta mucho tiempo, ¿no? Entonces tiene mucho valor la conservación, ¿no? Y entonces, sobre todo en países de Latinoamérica, hay muchísimos proyectos que lo único que hacen es evitar que venga una multinacional y lo arrase todo, ¿no? Y hay un monitoreo por satélite de zonas de la selva, hay mucha gente dedicada a evitar la deforestación. Pero eso es complejo porque vivimos en un mundo capitalista y se contradice, digamos, evitar destrucción con ser destructivos. Entonces es complejo eso llevarlo a cabo. Porque también pasan cosas, estamos todo lleno de ciudades grandes, la lluvia tiene cierta acidez, eso afecta a los microorganismos del suelo y es una cadena como difícil de romper, ¿no? Pero sí, es una manera de favorecer la regeneración. Tírali. A mí me surge también, ¿no? El pensar en hablar de regenerar, pues es también un poco hacer esa comparativa, ¿no? Con los humanos. Entonces es volver a crear vida. Y creo que en el debate de ahora se ha puesto sobre la mesa que necesitamos crear esas condiciones para que la vida exista, es decir, observar, identificar qué es un suelo, aumentar las materias orgánicas, todo esto. Y casi cuando eso todo ya está un poco en plan, el ambiente ya está listo, nos faltan los bebés. Entonces tendríamos que empezar a hablar de semillas. Sí. ¿Qué tipo de semillas locales, qué tipo de semillas se plantan, procesos de... O sea,
entrar ya un poco en, una vez que está creada como el surrounding, ¿no? Para generar esa vida en ese territorio, porque tampoco es que todos los sitios admiten determinados tipos de bosques, ¿no? O mismamente lo que comentabas antes, a veces, pues claro, esas mismas materias orgánicas que salen naturalmente y respetando los ciclos de caída de hojas, de árboles y así, muchas veces aquí no hay un roble que haga una super cama preciosa de hojas así, que va generando micorrizas y todo esto. Entonces, en la forma local, ¿qué tipo de bebés para ese lugar, no? Uh-huh. Como saber elegir las especies, ¿no? Espacios de diseños de retención de aguas. Esto tiene un nombre, hidrotecnia, puede ser, no, ¿cómo le llaman? Es una cosa que le gusta mucho hacer a Traxa. Cuando hay un incendio, ponerse en los barrancos a poner troncos, y ahora pone troncos, antes ponía cemento, ¿no? Pero control hidrológico, podríamos decir, ¿no? Para evitar más erosión. Esto es algo que también se puede hacer. Los pastos, por ejemplo, de la dehesa tienen muchísima más diversidad si hay rebaños de cabras que están comiendo plantas y cagando semillas de las que están a 3 kilómetros y repartiéndolas constantemente, ¿no? Entonces, si no hay, digamos, los pastores se suelen asociar más a la deforestación, ¿no? Y por eso necesitamos reeducar a los pastores. No es lo mismo ir con un rebaño de 1000 que con un rebaño de 50. Y entonces la gestión a través del pastoreo es una cosa que favorece muchísimo la regeneración. Por ejemplo, ¿no? Si pudiéramos tener un pastor que por las mañanas las cabras comiesen en este lado del Guadalfeo, en la parte de Sierra Nevada, que tenemos infinitud de especies, y por la tarde se fueran a Sierra Lújar, y por la mañana comieran aquí, y por la tarde se fueran allí a cagar, y estuvieran así bailando, ¿no? Pues igual es una forma muy barata de regenerar, que haya mogollón de seres, de cabras, que se estén llevando semillas constantemente para allá, ¿no? Habría que ver eso, cuánto vale gestionarlo, si funciona, si no funciona, pero el pastoreo hace dos cosas: limita la biomasa, con lo cual los incendios, se reduce la probabilidad de incendios, y además distribuyen semillas, ¿no? Como lo hacen los zorros, los pajaritos, las cabras montesas, pero a mayor escala, ¿no? Y es una de esas actividades humanas que ha convivido con el bosque mediterráneo desde hace muchísimo, ¿no? Sin el pastoreo, los bosques estarían como ¿conocéis la madreselva? ¿No? Pues así, todos unidos, impenetrables, no podríamos. No sería el bosque que conocemos, ¿no? Hay otra que es la más evidente, que le vamos a llamar regeneración natural, que es que dejar a la naturaleza a su rollo, ¿no? Es decir, tendríamos que preguntarnos: ¿es necesario que favorezcamos la regeneración o no es necesario? ¿O en qué sitios sí y en qué sitios no? ¿O esto lo hacemos por la naturaleza o lo hacemos porque se nos acaban las posibilidades humanas de vivir aquí? Y tenemos que regenerar porque si no, nosotros ya no podremos vivir aquí cuando se acabe el agua y se acaben los árboles y todo. Entonces,
muchas veces cuando nos ponemos a pensar que queremos, que amamos la naturaleza y queremos que haya un bosque, en realidad lo que queremos son árboles, aire, agua para nuestros hijos. Porque la naturaleza tardará 200, 300, 1000 años en regenerarse, pero a nosotros no nos queda tiempo para... O sea, si queremos que nuestras generaciones venideras sigan viviendo aquí, necesitamos que esos bosques vuelvan pronto y rápido, ¿no? Y la regeneración natural es lenta. Y si no, podemos observar, por ejemplo, vais para Granada, pasamos Lanjarón. ¿Habéis observado esa zona al pasar Lanjarón que lo que son los bordes de la carretera son conglomerados de piedra, así redonda? ¿Sí? Esa zona lleva quemada no sé cuánto tiempo. Y lo que hay son romeros, jaras y algún pinito por ahí, suelto. No se regenera. Y no se regenera, pues, por muchos motivos, ¿no? Ahora los veranos, el actual, llevamos casi 5 meses sin gota de agua. Y eso complica mucho a que un pájaro vuele por ahí, caiga una semilla y pueda nacer, pueda sobrevivir el primer verano y cosas así. Pero también es que esa zona es muy grande y para que llegue un pájaro de un sitio que está bastante alejado, coma algo que tiene una semilla, pase por ahí, hay muy pocas semillas llegando, ¿no? Se dice que la fuente semillera está lejos, ¿no? Entonces cuesta que a esas zonas llegue semilla, que es lo mismo que pasa en la Loma de Rivas, ¿no? Que son poblaciones que no pueden avanzar en la sucesión vegetal rápidamente porque faltan semillas que lleguen a ese sitio. Pero bueno, la regeneración natural es la más perfecta de todas, aunque no va a la escala de necesidades humanas que tenemos actualmente. Voy a poner aquí una cosa que una gente con la que colaboro de Cartagena, que hacen keylines en el monte, se ponen en el monte y hacen curvas de nivel, abren un caballón a curvas de nivel así súper largo, destruyendo lo mínimo la vegetación, y ahí es el sitio donde o plantan árboles o siembran semillas, ¿no? Y entonces toda el agua que fluye se retiene y se absorbe, ¿no? Entonces este tipo de técnicas que ahora con la tecnología que hay así digital y de modelos digitales del terreno y tal, es medianamente sencillo de hacer. No hace falta que tengamos aquí un árabe de hace 1000 años que sepa hacer ahí líneas a curvas de nivel, ¿no? Es bastante sencillo. Y para sitios como estos, que podemos tener 5 meses sin agua en un verano, pues puede ser una de las cosas que nos ayuden a que una planta sobreviva el primer y segundo año, que son los más críticos. Vale, entonces de estas cosas, para mí a donde me gustaría ir es, si nos ponemos a mirar en cifras la superficie forestal española que tenemos por regenerar, o que estaría bien regenerar rápidamente, tenemos que elegir cosas que no cuesten una burrada de hacer, ¿no? Es decir, por ejemplo, aumentar materia orgánica del suelo. Claro, igual es más sencillo aumentar la materia orgánica del suelo introduciendo una especie que en 10 años haya hecho aumentar la materia orgánica del suelo, ¿no? Más que ponerse a tirar paja desde helicópteros. Entonces, la paja desde helicópteros a veces tiene sentido, porque después de un incendio, ¿no? Esto lo hacen en Galicia, se ponen a tirar paja después de un incendio en las zonas con más pendiente para evitar que haya arrastre de tierra, ¿no?
pero es una cosa como muy fundamental. Entonces, con esta gente de Cartagena que trabajo, ellos trabajan con microorganismos a nivel agrario. Y me dicen, igual una forma de hacer que las plantas aguanten mejor un verano de 5 meses no es utilizar los drones para tirar semillas, es utilizar los drones para tirar microorganismos, ¿no? Es decir, que podamos esparcir así constantemente posibilidades de vida, ¿no? Porque los microorganismos son los que hacen que se pueda ir descomponiendo esa materia orgánica, que haya posibilidades, nutrientes para las plantas. Porque si no hay materia orgánica, no hay microorganismos, una plantita que nace, no, digamos, una plantita que nace, dependiendo de las posibilidades de nutrientes que tenga, se va a quedar así antes del verano o va a poder desarrollarse mucho más. Y ese desarrollo al final es lo que va a determinar que sobreviva o no sobreviva un verano largo, ¿no? El cuánto de larga se hace su raíz. Entonces, cuando nos ponemos a elegir cómo favorecer la regeneración de un monte, una cosa indispensable es la economía, ¿no? Es como, con los recursos que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué queremos hacer, ¿no? Entonces, si en vez de plantar árboles encontramos la manera de que la siembra funcione, es mucho más barato y aprovechamos el potencial de la naturaleza para que la raíz de las semillas pueda penetrar naturalmente en el suelo. Si plantamos árboles, el árbol que plantamos va en una macetita. Lo plantamos y va a tardar 2 años en echar raíces. Y durante 2 años lo tenemos que regar. Muchísima energía, muchísimo dinero invertido en eso, ¿no? Entonces, hay una cosa que ahora mismo se ha puesto en boga que le llaman soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Si en vez de echar nitrógeno, fósforo y potasio a una plantita que acabamos de plantar, le echamos microorganismos, el suelo, que sí que tiene esos nutrientes, pero no están accesibles porque faltan microorganismos. Entonces, le echamos microorganismos, los microorganismos van digiriendo el suelo y se los dan a las plantas, ¿no? Y entonces es mucho más barato echar microorganismos que ponerse a echar nutrientes. Y más nutrientes que vengan de síntesis, ¿no? De síntesis, o sean guano o cosas así que vienen al final de pescados de Tailandia o de a saber de dónde, ¿no? El mundo ahora de la materia orgánica y de los abonos, en el mundo global que vivimos, puedes comprar algo que sea bio y estás comprando un abono que está fabricado en Chile a partir de a saber, ¿no? Entonces, es como muy importante ver cómo es el flujo de, digamos, la cantidad de energía que estoy poniendo para los resultados que quiero obtener. Y si estoy aprovechando o no la naturaleza para ello. Si en vez de poner árboles pongo semillas, tengo todo el tema de la raíz, ¿no? Si en vez de poner nutrientes pongo microorganismos, voy regenerando el suelo y haciendo que ese suelo tenga los nutrientes generándose continuamente y no teniéndolos que aportar cada año, porque los aporto, se los come la planta, los aporto, se los come la planta. Si en vez de meter, con el tema de la sucesión, si en vez de meter encinas en cualquier sitio y empeñándonos en que un árbol como una encina funcione en sitios que no se puede, haciendo un hoyo más grande, o regándole, o metiéndole nutrientes, no, pues la encina a lo mejor no tiene que ir ahí, tendrá que ir a otro sitio, y aquí tengo que meter leguminosas para que poquito a poquito ese suelo se mejore, y a lo mejor dentro de 100 o 200 años ahí meteremos una encina.
las soluciones para regenerar pueden ser muchas, pero cuando queremos actuar a tal escala global hay que tener muy, muy en cuenta lo que cuesta de hacer eso, ¿no? Y claro, vivimos en el sitio, uno de los sitios más difíciles del mundo, ¿no? Aquí, Marruecos, Almería, Murcia, son sitios muy, muy complejos y a veces habrá que pensar en hacer soluciones que cuesten más dinero de hacer, pero que le puedan dar el empujón necesario los primeros años para eso. Y con el pastoreo es que nos falta que haya más pastores, o sea, más posibilidades de que hagan viajar las semillas. Yo creo mucho en el pastoreo como forma de gestión de los bosques, y me gustaría encontrar la manera de que no solo sea de gestión de los bosques, sino de gestión de zonas que están para regenerar, ¿no? Por ejemplo, esto que parece una locura de que coman a un lado del río y caguen en el otro lado del río, puede parecer una chorrada, pero si a un pastor se le paga un plus para que haga eso, no es caro y igual tiene suficiente de impacto, ¿no? Los pastores tienen rebaños actualmente en una economía capitalista. Ellos tienen que vivir, su familia tiene que vivir y ellos tienen que vivir más o menos como vivimos todos. Y a día de hoy llevan el monte 5 meses sin agua. ¿Eso qué implica? Que el hombre o va a todos los sitios posibles, y todos los sitios posibles está todo súper seco. Entonces, claro, ahora es un momento en el que la erosión es muy fácil. Pasan las cabras, van comiendo un tomillito, una retama, bocaos así, y todo lo erosionan porque no hay plantas vivas que sujeten en la tierra, ¿no? Pero es que si no hacen eso, ¿cuánto dinero se tienen que gastar esos pastores para alimentar a todas esas cabras? Es muchísimo dinero. Y eso no lo puede afrontar el pastor. Entonces... ¿Eh? A la vez está abonando en realidad. O sea, si al final se obtiene una... Pero es que ya no hay nada que abonar. Es sobrepastoreo. Es un sobrepastoreo. Si tiene mucha cantidad de... Puede ser, pero si no... O sea, claro, yo veo visualizo un rebaño pequeño, que son animales poco pesados, compactan poco, ahora meten para acá. Y ya la tienes peor. No es lo mismo que pasa un día... Porque aquí hay uno que tiene 500 y cuando viene deja vallacas y listo papeles. Listo. No tengo ni tomillo para hacerme la infusión cuando salgo a mi casa al río y cojo, ¿sabes? Y cuando viene el jovencico este de Órgida, pues no sé, yo no sé cuántos tiene, como, no lo sé, 20 o... No, pues... 20, ciento y pico. Ah, pues bueno, pues lo que sea. Pues no es lo mismo 500 y que se ve, ¿sabes? Una cosa, vale, la otra, destroyer. Es que, es verdad. Sí, Ya no está independiente así. Esto no es una de esas, esto está así empinado y a la que pasan 500 que tú... Claro. No solo eso, sino también como dicen, que hay sobrepastoreo, van mordiendo romero, lo van pegando un día, y la verdad que yo, por ejemplo, conozco una zona en Cástara, que está cerca de un pastoreo, y me quedo sorprendido la vegetación, porque es que a base de pasar, bocadito, es que los romeros y estos se los están cargando, ¿sabes? Sí, eso es todo lo contrario, son factores de desertización. Son factores, cuando se pasan son factores, pero eso pasa en Marruecos, es increíble, ¿no? Como... Y mira que allí tienen pequeños rebaños, pero claro, al final llueve tampoco, la capacidad que tiene la tierra de regenerar no va al ritmo que van los rebaños comiendo, ¿no? Y eso tendría que ser una cosa que estuviera súper regulada, ¿no? O sea, tenemos este ecosistema, aquí cuántas cabras pueden entrar
¿Y cada cuánto tiempo? Porque si las cabras se comen las plantas antes de que echen semilla, pues claro, tampoco puede el ecosistema, o sea, va a menos, va perdiendo especies en vez de ganar, ¿no? Y eso no lo regula nadie, eso está ahí, los pastores hacen lo que quieren. Además, que tendría que entonces ir como acompañado lo de gestión del pastoreo con campañas, ¿no? De concienciación. Sí. Campaña informativa, de difusión, tal, a los propios pastores, ¿no? Que... Ya hay una escuela, ¿no? De pastores, yo no la conozco, pero hay una escuela de pastores aquí en Andalucía y les enseñan cositas. No conozco ningún pastor que haya ido, pero... Yo conozco a uno de la Universidad de Granada que sí que tienen en Andalucía el Pipo. ¿Tú lo conociste? Y tienen un grupo de WhatsApp. Y sí, la verdad que están un poquillo más eso, pero poco a poco, ¿no? Habría que hacer un poquillo más. Sí, pero sobre todo que, como dice Dani, que lo conozca, el gran papel que podían cumplir a la hora de la regeneración y no de todo lo contrario. Sí, es que claro, pero que a lo mejor, si ellos lo supieran, a lo mejor les encantaría hacerlo, ¿no? O sea, como que la campaña esta informativa, la información, vamos, yo estoy enterándome aquí, en lo que yo llevo, un montón de cosas con ideas, ¿no? O sea, que no sé. De todos modos, creo que ahí también hay un factor que muchos pastores realmente quieren ser pastores, entonces también su forma de pastorear pues no es igual cuando tú lo haces porque quieres llegar a un fin o quieres también actualizarte o hacerlo de otra manera que cuando es la cosa que lleva haciendo tu familia toda la vida y haces esto o haces esto. Que también es un poco el ver, a lo mejor hay que realmente esa información llevarla al decir, crear esa nueva figura de pastores, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, en Pitres, cuando la ley educativa todavía permitía hacer clases de diversificación en los institutos, que los niños le llamaban la clase de los tontos, ¿quién iba a esas clases? Los que iban a ser pastores o agricultores que se iban a quedar en la Alpujarra. Los que estaban en las otras clases en los que se iban a ir a la universidad y se iban a ir de la Alpujarra, ¿no? Entonces, claro, los pastores no se les ve la función ni de lo que destruyen ni de lo que podrían hacer por favorecer, ¿no? Y sí, es algo que está ahí y que nadie trata, pero en realidad, bueno, sí que tratan, ¿eh? En Cataluña se les paga a pastores para muchas cosas, ¿no? Como para en vez de entrar a cortafuegos con desbrozadoras, se les paga a pastores para que estén controlando los cortafuegos, ¿no? No hace falta gastarse tanto dinero con desbrozadoras. Entonces, pero hace falta mucho movimiento social y presión y buscar subvenciones y buscar por aquí y por allá para conseguir que esto funcione de otra manera, como otras tantas cosas, ¿no? Vale, esto sería Lújar visto desde aquí, desde la Alpujarra, ¿vale? Esta es la antena, aquí abajo está el río Guadalfeo, aquí está Vélez de Benaudalla y aquí está Torbizcón, quedaría por aquí. Aquí está la carretera que sube, ¿cómo se llama? Fregenite, Olías y todo eso. La carretera que va para allá y aquí está. Carretera de Chofles, eso es. Torbizcón y aquí está Vélez. ¿Os situáis? Entonces, aquí hay un barranco súper profundo, que es el barranco de Castillejos, que es la pista de tierra por la que van los camiones de la minería. ¿Ok? Y luego aquí hay otra serie de barrancos profundos que se llama el Barranco de Hornos. ¿Qué más nombre tienes? Que yo no conozco bien. Hay un barranco del Olivillo también, que se junta. El Barranco de las Negras. Y son barrancos muy profundos y larguísimos. Y todos aquí arriba, más o menos, se conjugan cerca de la cumbre. O sea, las cabeceras de casi todos los barrancos están muy cerquita de la cumbre, ¿no? Muy altos. Y esta parte de aquí,
podríamos decir que Lújar tiene dos zonas como muy bien diferenciadas. Esto de aquí es casi roca pura y con muy poquito suelo. Hay zonas de acumulación de suelo que puede tener, si Dios quiere, esto, pero en realidad hay muy poquito suelo. Es lo que llamamos Loma de Rivas, que está por aquí. Y esta zona no sé qué nombre tiene, pero es, digamos, la frontera con la Contraviesa. Sí, zona de Olías. Zona de Olías. Entonces, esta zona, hay zonas que están un poquito mejor, que no es la roca pura que tiene esto. Porque si os fijáis subiendo por la carretera, en toda esta zona hay alcornoques, justo al ladito de la carretera. Es una zona que además empieza la agricultura. Si os fijáis, Lújar en ningún lugar tiene agricultura, no ha sido un sitio que, digamos, es una sierra de suelo más pobre que la Alpujarra o la Contraviesa, y nadie se ha metido ahí a poner almendros ni a poner nada. No solo porque no tiene agua ni tiene fuentes, porque la Contraviesa también ponen almendros y no los riegan, sino porque el suelo es de otra manera, es más pobre, ¿no? Al contrario de la Contraviesa o de la Alpujarra, esto es un suelo calizo, y el Alpujarra y la Contraviesa es un suelo más silicio. Entonces, toda esta zona es, de alguna manera, donde naturalmente deberían de estar los pinos en Sierra Lújar. Es la zona que hay roca y que necesita mucho tiempo de una sucesión vegetal, de poquito a poquito ir metiendo materia orgánica, ir creando suelo e ir rompiendo la roca, ¿no? Entonces ahí el pino hace una función muy buena, ¿no? Ahí poquito a poquito puede ir transformando esta zona en un lugar que quién sabe si en 100 o 500 años podemos meter otro tipo de árboles como las encinas. Y esta zona de aquí, del barranco de Castillejos hasta la autovía, ¿no? Hasta Vélez, el suelo es más profundo. Se ve que hay un cambio de vegetación muy grande desde aquí hasta aquí, y es donde la administración pública decidió meter pino. Pero en realidad yo siento que es la zona donde antes habría encinas. ¿Por qué no hay encinas aquí? Pues eso todavía no lo sabemos con exactitud. Digamos que todo esto de aquí es actualmente pino. Ahora hablaremos de ese pino. Y aquí arriba, en la cabecera de los barrancos, cerca de la cumbre, toda esta zona de aquí, hay bosques de encinas, de robles y de madroños. Unos bosques así muy lindos que hay arriba del todo. Y coscojas. Entonces, un problema que hay ahora para regenerar Lújar es que no podemos meter encina porque hay pino. Aquí no podemos meter encina porque es roca pura. Aquí, que es el sitio de la encina, no podemos meter encina porque metieron pino. Y no es poco, habrá casi 2000 hectáreas. Además ahora mismo el pino está a punto de empezar a cerrarse. Es decir, los arbolitos están ya de un tamaño que dentro de nada empezarán a tocarse mucho las copas unas con otras, ¿vale? Y eso le podemos llamar polvorín. Es decir, que a la mínima que hay un fuego en cualquier sitio, lo va a arrasar todo, ¿vale? Entonces, esta zona de pino necesita en un corto plazo de tiempo una gestión forestal. Sobre todo en las zonas que estén cerca de la carretera, que estén cerca de la autovía, que haya como pocas posibilidades. O sea, los fuegos siempre empiezan donde está la humanización.
sobre todo cerca de una ciudad, de un cortijo, de cosas así, y las carreteras también, ¿no? Entonces, esta zona no podemos eliminar el pino, eso es extremadamente caro y no hay quien lo pague. Pero podremos, de alguna manera habrá que ver cómo gestionar para reducir el riesgo de incendios. Además, esto tiene muchísima pendiente y no es fácil subirse ahí con motosierra a cortar un pino. Pero lo ideal, lo más ideal si hubiera dinero, sería a lo mejor cortar 2/3 de los pinos y empezar a meter encinas. Si no hay tanto dinero, pues la mitad de los pinos y empezar a meter encinas. Pero hay que meter encinas de alguna manera porque la encina es la que realmente se va a cargar el pino. Es decir, hay una etapa de sucesión vegetal en la cual, si donde hay pino empiezan a aparecer encinas, las encinas hacen tanta sombra que las plantitas de pino ya no pueden... necesitan mucha luz, el pino necesita mucha luz, es un pionero, es una planta que quiere estar al principio, no después de un incendio, ¿no? Entonces, una forma de limitar el pino es sembrar encinas y clarear un poquito el pino, para que la encina tenga la suficiente luz para poder crecer y que poquito a poquito vaya comiéndose al pino. Si cuando se está comiendo al pino y genera mucha sombra abajo, no deja que los pinos sigan naciendo, en 100, 200 años habrá muchas encinas y solo pinos viejos. Los pinos viejos irán cayendo y al final solo quedan encinas. ¿Vale? ¿Me habéis entendido más o menos esta cosa? Entonces, otra vez, en esta cosa de como apoyarnos en lo que debería de pasar naturalmente, ¿no? Si se pudiera reducir un poquito el pino, que hubiera suficiente luz para que crecieran encinas y pudiéramos sembrar aquí bellotas, pues en 200, 300 años esto volvería a ser un bosque de encinas, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es muy grande, y actualmente nadie paga que se pongan árboles si se tiene que quitar otro. ¿Entendéis? Es decir, esto dejarlo así es que se incendie. Si queremos meter encinas no podemos, porque para meter una encina tengo que quitar un pino. Y eso, en el mercado actual, no es posible encontrar dinero para quitar un árbol para meter otro. Y pues ahí estamos buscando maneras, ¿no? de poder gestionar esta cantidad de pinos que hay aquí, que va a acabar en un incendio si no se hace algo. ¿Las encinas no se queman? Sí, pero la probabilidad es muchísimo menor. Digo, Sí. si tarda tanto en crearse un bosque de encina, o sea, todo ese margen de tiempo tenemos que estar ahí para que no haya un incendio en esa zona. Claro, por ejemplo, los bordes de la carretera, ¿no? Todos los bordes de la carretera se pueden clarear mucho los pinos para que de ahí no sea difícil que empiece un incendio. Si en el borde de la carretera los pinos están ahí todos apretados, pues es mucho más fácil que ahí pueda empezar un incendio. Y aunque se dé el incendio, siempre la encina va a avanzar. O sea, una vez que está la encina encendida, se va a regenerar y se va a tapar el suelo muy rápido. Creo que se necesitan 200 años para un bosque de encina, son muchos años para que no haya un incendio, ¿no? Claro. O sea, que puede haber un incendio, pero si ya está la encina... Exacto, ya Rebrota. Ah, vale, correcto. Sí. Esta zona de aquí necesita ese tipo de regeneración, es decir, digamos, el bosque más grande que hay en Lújar, pero no está en el sitio que le corresponde. Este bosque de pinos debería de estar aquí, no ahí. ¿Por qué lo hicieron así? Porque en Rivas no se iban a meter peones a hacer agujeros en la roca, a meter pinos. Algunos sitios supongo que lo hicieron porque hay zonas, sobre todo al lado de la carretera, donde hay pinos. Pero aquí sí, aquí hay suelo.
Entonces aquí sí que era posible meter pino. ¿Por qué no metieron encina en vez de pino cuando hicieron todos esos hoyos? Yo qué sé. ¿Quién sabe? Porque esas actuaciones vienen de la época de Franco y quién sabe. Igual, ¿por qué podían aprovechar mejor el pino que la encina? Puede ser que fuera por motivos así, porque en la época de Franco se veía el pino como, bueno, metemos pinos y en Motril aparecerá la industria de la celulosa y podremos cortarlos pero no ha funcionado eso, ¿no? Entonces las encinas que hay en la cumbre, que son como verdes, ¿no Sí. ha sido por reforestación? No. Esto es lo que llamamos un ecosistema de referencia. ¿Vale? Aquí está el bosque más o menos original. Más o Se menos. llama bosque climático. porque- ¿Climático? Sí, Ok. clima. Es el bosque clima. Ok. Es el máximo que se puede dar en este territorio. El bosque ideal, ¿no? El máximo que se puede aspirar. Sí, es un bosque muy lindo porque tiene roble andaluz y tiene madroños, aparte de un montón más de especies, ¿no? Y luego cerca de la cumbre también hay arces y vamos, tiene una variedad y luego a nivel de aromáticas, o sea, cuando quieras cosechar medicinales, ahí arriba hay un mogollón de especies. Es muy guapo. Entonces, aquí no sabemos exactamente qué es lo que pasó, pero por lo que he estado averiguando, aquí se metió pino porque ya no había encinas. ¿Y por qué no había encinas? Porque en Motril durante siglos ha habido azucareras. Y necesitaban carbón para extraer el azúcar de la caña de azúcar. Y la minería, el plomo. Y la minería. Pero la minería, digamos, ha sido fuerte a partir de principios del siglo XX. Anteriormente no ha sido tan fuerte como para arrasar con todo esto, ¿no? Entonces, entre la azucarera y la minería, esto desaparece y la administración decide meter pino y ahora tenemos el problema de que se incendia recurrentemente. Si os fijáis en esta zona, debajo del pino hay mucho lentisco y ahí hay otras especies, hay varios tipos de lavandas. Es una zona que no está del todo mal a nivel de biodiversidad, así vegetal. El problema que yo le veo es que si los incendios reaparecen, es como hay poco tiempo para que las especies puedan crecer y volver a echar semillas, ¿no? Entonces corre el riesgo de ser un lugar donde solo haya pino y cada vez haya menos tipos de especies, ¿no? Si los incendios se van haciendo recurrentes. Digamos, este es el principio fundamental como de que una zona se vaya degradando. Es que hay un incendio, las plantas vuelven a nacer, no tiene ningún problema el bosque mediterráneo con los incendios, porque siempre hay semillas en el suelo. Entonces, una zona se incendia, las plantas vuelven a nacer, ya sea de semilla o rebrotando, pero si antes de que esas plantitas echen semilla se vuelve a incendiar, entonces entramos en un proceso de degradación, empiezan a desaparecer especies de la zona, ¿no? Y esto se ha ido quemando varias veces por diversos sitios desde el año 78 y va corriendo el riesgo de ir eliminando. Si nos fijamos en esta zona hay el terebinto, ¿cómo se llama el terebinto en cornicabra? Aquí hay cornicabra, pero no está en esta zona el cornicabra. Y podría estar perfectamente el cornicabra por esta zona. Entonces, hay especies que se ven por algunos sitios que faltan aquí y yo creo que faltan
por el tema de los incendios, ¿no? Cómo ha ido mapeando así los incendios y arrasando con algunas especies. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora en Lújar? ¿O qué podríamos hacer en Lújar? Que le podemos ayudar a que el pino no avance y avance la encina. Eso es una de las cosas que podemos hacer, ¿no? De hecho, este año vamos a ir a una zona que hay por aquí, cerca de la carretera, que se llama el Barranco del Olivillo, y que es una zona ancha que ha quedado sin regeneración de pino. Y ahí, aparte de encina, meteremos otras especies, así aladiernos, espinos y lentisco, todavía no lo sé. Y alguna legumbre también meteremos. Entonces, aquí podemos ir metiendo encinas. Arriba del todo también podemos ir metiendo encinas. Arriba del todo, digamos, es una zona que tiene un pastor de olías. Y el pastor se puede hablar con él, ¿no? Él en realidad tiene permiso para estar en la cara sur de la sierra, pero se viene por todos los lados que le da la gana. Pero parece un tío así majete, y lo poco que hemos hablado con él parece que nos podemos aclarar. Aunque él siempre termina la frase diciendo: hombre, no vais a sembrar ahí donde todo es roca, ¿no? Como queriendo decir que quiero las cosas para mí. Y aquí arriba es importante meter encinas por dos cosas. Una, los veranos son cortos, porque está a 1600, 1700 metros. Si los veranos son más cortos, las probabilidades de que sobreviva una encina aquí son mucho más altas de que aquí abajo. Y dos, están las cabeceras de los barrancos. Y las cabeceras de los barrancos es de las primeras cosas que hace falta restaurar para que la lluvia que cae aquí pueda penetrar la tierra y no se vaya ya desde el principio de la caída de agua ya arrastrando tierra, ¿vale? Las cabeceras en España, ¿os acordáis de las desamortizaciones de Mendizábal y tal? Durante el siglo XIX se vendieron 7 millones de hectáreas de bosque, que se dice pronto 7 millones de hectáreas. El Estado lo vendió para convertirlo en pastos o agricultura de secano. Y se talaron 7 millones de hectáreas de bosque para pagar los gastos de la guerra de los siglos anteriores, ¿no? Porque como España siempre ha gestionado mal las cosas, pues el dinero que traían de Perú se lo robaban los ingleses, y los ingleses tenían que prestar dinero a los españoles para poder seguir mandando barcos a coger oro, pero se lo volvían a robar, y entonces al final España se arruinó y vendió sus bosques para pagar la factura. Entonces, después de arrasar esas 7 millones de hectáreas, empezaron en España las inundaciones. Una cosa que no había pasado nunca, que las ramblas se inundaran de tal manera. Entonces, los técnicos medioambientales de la época, lo primero que hicieron a finales del siglo XIX fue restaurar el mayor número de cabeceras posibles, porque ya no había tantos bosques como para hacer que el agua penetrara, ¿no? Y se iba todo hacia los barrancos y las ramblas. Entonces las cabeceras son como, según voy entendiendo yo, como uno de esos primeros sitios donde hay que actuar, ¿no? Y este año vamos a ir a la cabecera del Barranco de Castillejos y lo vamos a ver, ¿no? Que es muy guapa esa cabecera ahí arriba, no sé si habéis estado alguna vez. Arriba donde están las antenas, es un barranco que llega allí y da una vuelta así súper anchota, y ahí tenemos trabajo para años, sembrando ahí bellotas. Y vamos a meterle también algo que no está en esta sierra,
pero que está en Cazorla y en la Sierra de María Los Vélez, que es un tipo de pino que todavía no está en esta sierra, pero que vamos a intentar meterlo, que se llama pino laricio. Y que en las sierras cercanas está en las cumbres haciendo bosquetes de pino laricio con las encinas. Entonces queremos reproducir ese modelo, que quedan escasos bosquecitos de pino laricio con encina en Cazorla y en Sierra de María, y ver si aquí puede funcionar. Y luego las otras cosas que podemos hacer es buscar los mejores sitios de aquí para meter pino. Aquí hay manchas diversas de pino en toda esta zona, pero hay zonas que hay bosquetes como de legumbres, ¿no? Las legumbres son una planta que tienen la capacidad de coger el nitrógeno del aire y meterlo en el suelo, ¿no? Los que seáis agricultores sabéis que hay una cosa que se llaman abonos verdes, y se puede mejorar la tierra cultivando garbanzos, cultivando bézal y cualquier legumbre. Entonces en la naturaleza pasa lo mismo. Las zonas degradadas se van llenando de especies arbustivas tipo la retama, las genistas, los citisus, que son especies que tienen una bacteria en las raíces que pueden coger el nitrógeno del aire y se va liberando al suelo. Entonces, en Loma de Rivas hay diversos bosquetes grandes con esas legumbres, y eso serían una zona, yo creo que potencial para meter pino o incluso coscoja. Y eso tenemos que ir probándolo. La coscoja es como una encina pequeñita, ¿no? No sé si la conocéis. La coscoja es como si fuera la encina, pero en arbusto, en pequeñito. Entonces, todas esas zonas que ya tienen legumbres arbustivas, les podemos intentar meter la siguiente etapa, ya sea pino, coscoja o cositas así. Y en el resto tenemos que sembrar legumbres. Y ahí hay como un trabajo así como muy grande de hacer un abono verde a lo bestia, ¿no? Seguramente de como unas 1000 hectáreas, ¿no? De abono verde, con las 3 especies que hay en esta zona de legumbres. Está la retama sphaerocarpa, que es la que veis a los lados de las carreteras, de las autovías. No sé si la situáis, esa especie. Y otros tipos de genista que hay en esta zona. Con idea de que a nuestros nietos les siga dando por regenerar, y entonces encontrarán más bosquetes de legumbres y podrán meter coscojas dentro de mucho tiempo. Pues este más o menos es el plan. Pasarnos unos cuantos años recuperando las cabeceras, intentando ampliando aquí las encinas para que el pino no se lo coma, ir regenerando poquito a poquito esta zona, que es la más difícil de todas, y buscando formas que a nosotros ya se nos escapa, pero que estamos con el ayuntamiento viendo, y con el ayuntamiento y con el Estado español, que está buscando mecanismos para que te paguen por cortar un pino. ¿Vale? Esto ya se puede hacer. Os voy a explicar una cosita para que entendáis. Si tú tienes 2 pinos muy cerca, si tú tienes varios pinos muy cerca, el crecimiento se estanca, no crecen. Entonces está demostrado que si tú quitas uno, estos 2 crecen. ¿Vale? Como crecen, absorben carbono. ¿Sí? Absorben dióxido de carbono, que lo almacenan en la madera. Lo que está ahora haciendo el Estado español es buscando una normativa para que, si tú puedes demostrar que al cortar un pino el resto puede crecer y absorber carbono, ese carbono vale dinero y se puede vender. Y entonces es posible hacer gestión forestal quitando pinos
vendiendo el carbono que se obtiene de quitar pinos. Pero eso todavía no es legal y están en ello, ¿no? Pero claro, ahí está la chicha, porque aquí ya sabemos que el año 78 empezó un fuego aquí y hizo pacadum y se lo cargó todo, ¿no? Entonces ahí está la chicha, en encontrar las maneras de gestionar qué pasa con todos esos pinares que hay ahí. Bueno, esto es lo que llegamos hasta ahora. Yo la mayoría de los barrancos estos de aquí no los he recorrido y son una belleza. Y el día que se recorran, pues nuevas ideas vendrán a la cabeza e iremos viendo. Están tan densas de matorral pinchudo que es imposible, es que ni las cabras pasan, ¿no? De hecho, cuando subes, ¿no? Al final si tú haces una cabra montés o algo, si no, y el momento que se te cierra. Que se cierra y no hay manera. Pero ese, paradójicamente, cuando ocurre eso, si uno levanta la vista, puede ver que el paisaje es muy heterogéneo. Que ahí donde estás tú se cierra, pero que por ahí hay rocas, por ahí hay unos pinos, por ahí hay unas encinas, por ahí hay unos madroños. Y ese paisaje heterogéneo dificulta mucho que el fuego avance como súper rápido. Y por eso esto se ha quemado varias veces y aquí no sube el fuego. Entonces, eso es una cosa como también muy importante como tener claro, ¿no? Cuanto más heterogéneo sea un bosque, las posibilidades de que se incendie son muchísimo menores. Si nos fijamos aquí, esto es un mar de pinos, o también le podemos llamar desierto de pinos. Entonces, es muchísimo más fácil que un fuego se lo coma todo, ¿no? Así sin parar. Si aquí en medio hubiera una franja de encinas, por ejemplo de encinas, el fuego choca con eso, ¿no? Y esas heterogeneidades hacen que el fuego ahí reduce velocidad, el avión tiene más posibilidades de tirar un liquidito rojo y parar el fuego. Pero si no, se lo come todo. El domingo vamos a ir aquí, a esta zona de aquí, a lo que se llama el cruce del Empalme, que hay un cortafuegos que sube por aquí. Y vamos a estar como al lado sur, ¿al lado sur? No, al lado norte del cortafuegos, que es la propiedad del Ayuntamiento de Órgiva, porque en el otro lado del cortafuegos hay zonas que sí que son del Ayuntamiento, pero zonas que ya hay como muchos cortijillos y zonas agrícolas por aquí. Y ahí vamos a hacer siembras de legumbres y de pino. De las 3 legumbres que tenemos y de pino. ¿En qué consiste la siembra? ¿En qué consiste? No he hecho nunca una siembra de... Pues vas con un mancajillo y con un botecito de semillas. Y entonces las semillas están tratadas para que germinen rápido. Algunas tienen micorrizas, les hemos envuelto en una cosita, como una almendra garrapiñada que se la envuelve de azúcar, pues a las semillas las envolvemos de cosas. Y por ejemplo a los pinos le metemos esporas de una micorriza que le pueda servir de ayuda a los primeros años. Entonces tendrás unas bolititas que dentro está la semilla. Y esas bolitas se siembran debajo de una planta que le sirve, le llamamos nodriza. Por ejemplo, un romero o una jara son plantas así pequeñitas que dejan pasar algo de luz y en la base, si tú siembras esas plantas que nacen, esta planta la va a proteger del excesivo sol los primeros veranos, le va a proteger del sol para cuando está germinando, para que no se seque rápido la tierra y pueda germinar la semilla. Esta planta tiene micorrizas ya activas en sus raíces y entonces la planta que nazca se conectará a esos hongos también. Entonces es una planta que se llama facilitadora, ¿no? Para las nuevas plantas. Entonces os enseñaré
dependiendo de la especie que sembréis, qué plantas les viene mejor que se siembre debajo de ella de las que hay en esa zona. Y entonces es ir de plantita a plantita buscando qué plantita, y también si es una zona de rocas buscando dónde intuyes tú que hay más suelo. ¿Vale? Y ahí se hace un agujeritito, se ponen las semillas y se sigue avanzando así. Pues gracias por venir, por la charleta.